Hola, oye, ¿alguna vez te ha pasado que tienes una gran idea en tu empresa, pero nunca llegaron a implementarla, nunca llegó a nada? O por el otro lado, que has estado ejecutando muchísimos proyectos con mucha eficiencia, pero de repente te das cuenta y es estar perfeccionando un modelo de negocios que tal vez ya se quedó obsoleto. O a lo mejor tu equipo tiene muchísimas ideas, pero no logran tener esta claridad de cuáles sí impulsar y cómo llevarlas a la acción. Nosotras somos Ale y Alexa y nos apasiona apoyar a líderes como tú a liberar su potencial para la felicidad y el éxito. Hoy vamos a hablar de cómo la clave para el crecimiento exponencial no está realmente entre elegir entre la creatividad o la ejecución, sino en cómo las combinamos estratégicamente. Así que quédate para ver cómo fomentar la creatividad en tu empresa sin sacrificar la ejecución. La creatividad y la ejecución suelen verse como fuerzas opuestas dentro de una empresa. Por un lado, esta creatividad permite innovar, explorar nuevas ideas, diferenciarse dentro de un mercado, y por el otro, la ejecución es lo que convierte estas ideas en resultados tangibles, ¿no? Asegurando que la empresa avance con enfoque y disciplina. El problema es que muchas empresas y organizaciones caen en una de dos trampas. O tienen mucha creatividad sin ejecución, de repente hay ideas brillantes, pero no tienen la estructura y los procesos adecuados para poderse convertir en algo tangible y en una realidad rentable. Y el resultado es que quedan miles y miles de ideas inconclusas, con poco o nulo impacto y con pérdida de credibilidad. O la otra trampa es que hay mucha ejecución, pero sin creatividad, ¿no? Y esto nos pasa muchas veces en las diferentes etapas de las organizaciones, en donde somos muy eficientes operativamente, ya tenemos todo automatizado, sistematizado, pero no cuestionamos las reglas, ¿no? No retamos lo establecido y el resultado es que al final nos volvemos irrelevantes en el mercado porque frenamos toda nuestra capacidad de innovación. Entonces, las empresas que solo ejecutan sin innovar, eventualmente desaparecen. Y aquí ya sabemos los típicos ejemplos como Kodak, Blockbuster, o la otra es que las empresas nos quedamos generando ideas sin estructura y perdemos credibilidad, ¿no? ¿Cuántas startups no consiguen fondos y son exitosas porque tienen ideas muy disruptivas? Sin embargo, se mueren en el intento porque no tienen un sistema o un modelo viable para poder ejecutar y hacer realidad esa idea, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo podemos empezar a fusionar estas dos ideas? ¿Cómo tener la estrategia y la ejecución? Paso número uno es definir un marco claro para la innovación. O sea, sí está bien tener ideas. La idea es que estas ideas estén alineadas con tu estrategia. ¿Cuántas veces dije idea en esa frase? Pero bueno, pregúntate estos tres puntos claves. Uno, ¿cuál es el problema que quiero resolver con esta innovación? Dos, ¿cómo voy a medir el impacto? Y tres, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir con estas ideas que posiblemente implemente? O sea, por ejemplo, 3M permite que sus colaboradores usen el 30% de su tiempo en proyectos innovadores, pero solo aceptan aquellos que tengan un impacto medible. Entonces, este es como el primer paso del funnel para saber qué ideas sí implementar y no hacer que nos pase como estas startups que dices, Ale. Pero ¿cuál sería el paso número dos? De esas ideas, hacer experimentos, ¿no? Y tener como un espacio de experimentación controlada, porque innovar no significa ya lanzar todo el cañonazo, ¿no? Y me gusta este concepto de Jim Collins que dices, lanzo balitas, para poder calibrar la puntería antes de lanzar el cañonazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedo hacer un prototipo rápido para, en vez de invertir una gran cantidad de recursos, tener un muestreo, una prueba que te pueda ayudar a validar si es relevante, si es viable, factible y demás, o la creación de productos mínimos viables, que también esto ya llevamos tiempo, ¿no? Impulsándolo, pero a veces todavía no lo implementamos dentro de la organización o se lo dejamos nada más a las startups, ¿no? Entonces,
dentro de las empresas también el tener un producto mínimo viable para validar la idea con el cliente es súper importante. Como lo hace Amazon, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes referentes de innovación hoy en día, en donde prueba las ideas en pequeños mercados antes de lanzarlas así como globalmente, ¿no? Y pensando en el alcance que tiene, es pruebo en chiquito y luego ya lo hago en grande. Entonces ahí controlamos justo la experimentación para, como bien decías, ¿cómo voy a medir el impacto o la viabilidad? Pues a través de estos experimentos controlados, también para saber cuánto le voy a invertir, cuánto tiempo y cómo valido si va a tener eco o no esta, o viabilidad de esta idea. Justo, y lo que dices, o sea, es muy importante que cuando empiece a hacer estos experimentos tenga criterios súper claros para cuáles son las ideas que sí se van a quedar. Es decir, qué resultados estoy esperando de esos experimentos para decir, ah, ok, va, esta se lanza. Entonces, primero, esa idea que estoy pensando en ejecutar se está alineando con nuestra visión a largo plazo y con el objetivo del negocio. Dos, ¿realmente hay un mercado real para esa idea o solo es algo que con lo que ya me encariñé, ya me encapriché y es como, porque a mí me gusta, lo voy a lanzar y a ver si pega? No, ya validé que hay un mercado que sí necesita esa solución. Y tres, lo que decías, ¿puedo implementarla con los recursos que tengo actualmente o va a ser una idea más cara que por lo tanto implica más riesgo? Y justo es lo que hace Google. Google se la pasa probando ideas todo el tiempo, pero solo son pocas las que llegan al mercado. O sea, cuando lanzó Google Maps, cuando lanzó Gmail, esas ya las había probado desde antes y como vio que sí había mercado, que sí la podían implementar y que claramente se alineaba con su visión del negocio, fue cuando ya las lanzó y les empezó a meter fuerza para desarrollarlas. Y creo que los ejemplos que diste de Google, de 3M, te ayudan a un cuarto paso, ¿no? A fomentar una cultura de innovación estructurada. Si queremos mezclar la innovación con la ejecución, pues vámonos dando también una estructura a la innovación para que esté ordenada, ¿no? Y no nada más caigan ideas así a lo loco que se desborden y que no se puedan ejecutar, sino podemos crear una serie de incentivos claros para la innovación. Como bien decías, pues hay un espacio, ¿no? Un 30%, en qué momento, cómo funciona, que también la gente se vaya animando pues a innovar, a pensar diferente, con cierto incentivo, con cierta estructura, qué proceso también para canalizar las ideas sin que se pierdan en el día a día, sino poner quizá buzones. Una empresa me encantó que ponía en un área específica como sobres, ¿no? Entonces, y era muy enfocado como en estas mejoras incrementales de procesos, pero estaba padrísimo porque cualquiera podía llegar a poner su idea dentro de uno de los sobres y se evaluaban no me acuerdo si cada mes. Entonces estaba padrísimo porque una, en cuanto te surge la idea, vas y la pones ahí para que no se te olvide. Y dos, ya sabes que cada mes o cada trimestre, no me acuerdo bien la temporalidad, hacen esa evaluación y ya van por la idea más factible y bueno, y la socializan y ahora sí se ponen a trabajar en esa, ¿no? Pero creas un espacio estructurado, un proceso para poder recibir todas esas ideas o tener un espacio específico para poder filtrarlas, evaluarlas y demás. Y hay un orden dentro de esta cultura de innovación, promoviendo también, como decíamos, la experimentación con métricas de éxito, también para no necear, ¿no? Que de repente decir, es que mi idea es buenísima, y nos enamoramos muchas veces de una idea sin que tenga una viabilidad. Entonces, también es decir, cómo pruebo que la idea está bien, qué métricas ponemos para que podamos tener esta cultura que nos ayude a ejecutarla y a tener un orden. Y por ejemplo, Pixar también, digo, ellos me encantan desde siempre de sus prácticas de innovación y de ejecución, pero ellos tienen algunas reuniones que se llaman Brain Trust, en donde cualquier colaborador puede desafiar las ideas sin miedo, ¿no? O sea, decir, es que, y si yo reto la idea que estaba proponiendo, no sé, el CFO, pues no importa, porque es un ambiente también intenso de innovación y está enfocado en retar la ejecución. Oye, ¿cómo podemos hacerle o implementar esta idea? Para decir, no es nada más debatir por debatir, sino más bien es retar en que se pueda implementar esa idea y que podamos construir también a partir de esa y mejorarla e ir haciendo algo mucho más robusto de forma colectiva.
Sí, sí, y lo que dices del orden, o sea, justo hay como un proceso para poder implementar estas ideas con más, como con el orden de ejecución, así como llevamos un orden en las juntas trimestrales y en las juntas semanales y diarias, para este proceso de innovación es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Que ya lo hemos mencionado aquí, este es como un resumen. Uno, generar las ideas en espacios definidos para eso, como los hackathons, las sesiones de Brain Trust, sesiones de innovación, pero que sean específicamente dedicadas para esta lluvia de ideas innovadoras. Paso número dos, lo valido rapidísimo, el producto mínimo viable con los clientes que ya tengo antes de irme a otro tipo de mercado, antes de meterle mucho más inversión, antes de levantar fondos, voy validando que esa idea vaya a funcionar. Paso número tres, hago el prototipo y con base a cómo vaya siendo recibiendo y la retro que me van dando, voy haciendo mejoras reiterativas para que cada vez ese producto se acerque más a lo que realmente necesita el mercado y a lo que sí va a pegar. Y ya como último paso, lo escalo y lo integro a la innovación en la empresa. Y luego se repite todo desde el paso número uno. Y es un ciclo que hay que estar repitiendo continuamente en la empresa, como lo han hecho todas estas empresas que hemos mencionado en los ejemplos y como probablemente lo hacen muchas más, que a lo mejor no conocemos tanto, ¿no? Decías de los hackatones y también no pensando en que la ideación tiene que venir solo del equipo de colaboradores, sino al contrario, ¿no? Ampliarla. Y muchas empresas también tienen esta vinculación con, no sé, la sociedad civil, con las comunidades de clientes, proveedores, aliados o la misma multitud que pueden aprovechar, porque luego sacan ideas increíbles, ¿no? Starbucks hace unos años justo hizo así como una amplitud de queremos escucharlos y tener ideas de cómo ser una mejor empresa. Y ahí, puta, sacaron un montón de ideas para poder mejorar su servicio. Luego la vinculación con universidades, con chavos que están totalmente frescos en ideas, también ayudan a decir, oye, qué no estamos viendo que otros con gente con los ojos más frescos, ¿no? Sin esta ceguera de taller, nos pueden aportar? Y el tema es definir el reto. Luego yo estuve hace unos años en un hackathon, ¿no? De movilidad en Ciudad de México y estuvo padrísimo porque el gobierno de Finlandia es quien lo estaba organizando, pero participaron empresas, estudiantes, centros de investigación. O sea, fue realmente súper nutrido y todos abonando, todos pensando en la misma problemática, ¿no? De cómo mejorar la movilidad y la economía circular eran esos dos temas. Entonces fue brutal y el estar vinculado, el estar escuchando también con esta mentalidad de abundancia, de que no solo son las ideas que se nos ocurran a nosotros, sino que hay un mundo allá afuera que podemos aprovechar y vincular, es impactante, ¿no? Yo creo que los resultados ahí son exponenciales, ¿no? Hablando de exponencialidad. Entonces es otra idea de cómo podemos mantenernos vinculados con el medio exterior para aprovechar a esa comunidad, a esa gente que está ávida de también proponer pues nuevas cosas, prácticas, procesos, beneficios, atención a necesidades, ¿no? Claro, claro. Y Bueno, bueno, si tú quieres que tu empresa crezca y que se mantenga relevante, entonces ya viste que no es cuestión de elegir entre creatividad o ejecución, sino que realmente, y como dice Jim Collins, todo está en el genio de la I y mezclar estos conceptos que parecen contrarios a primera vista, pero que en realidad no lo son, y es lo que dice Sale, nos llevan a la exponencialidad, ¿no? Entonces, no más ideas desperdiciadas, no más ejecución sin dirección, sino que queremos innovar sin caos. Entonces, please, cuéntanos en los comentarios cómo es que tú manejas la innovación en la empresa, eh, qué es lo que han hecho para mezclar ideas con ejecución, para saber cuáles son las ideas que implementar. Cuéntanoslo aquí abajo de dónde sacas las ideas, como dice Ale. Y como siempre, ya sabes que si te gustó este contenido, compártelo con otros líderes que necesiten transformar su manera de innovar y de crecer y de ver el mundo de los negocios. Y nos vemos en el próximo video.